Más Televisión presenta. Este programa es independiente, por lo cual Grupo Más Televisión Sociedad Anónima no se hace responsable por sus contenidos y comentarios. ¿Buscas mejorar tu salud de manera natural? En Macrobiótica Marilyn te acompañamos en el camino hacia una vida más sana y equilibrada. Te ofrecemos asesoría personalizada en productos naturales, suplementos, tés, esencias, superalimentos y mucho más. Estamos en Coronado Centro, contiguo a Importadora Monge. Nuestro WhatsApp 5730-3030, 5730-3030. Estamos para ayudarte. Macrobiótica Marilyn, tu salud naturalmente. Ojos cansados, cataratas, glaucoma, problema en la retina, conjuntivitis, irritación o terillón. Si presenta alguno de estos síntomas, le recomendamos las gotas oftalmológicas Byneten, que proporcionan alivio rápido al dolor, inflamación o secreción. Servicio express en todo el país con Ricardo Salazar al 8884-9089. 8884-9089 con Ricardo Salazar. Muy buenas, familia. Tengan todos un lindo día, lo que resta de él. Les doy las gracias por su atención hoy en este espacio, esperando de que el mismo sea de mucha bendición. Es dado el tema que estamos tratando de tocar. Ejemplos de mandamientos humanos que invalidan los de Dios. Que era lo que sucedía en el tiempo antiguo cuando estaba Jesucristo y les estaba hablando a ellos. Y nosotros, los de esta época, desconocemos parte de esos mandamientos humanos a los que se refería Jesucristo. Vamos a pasar a la siguiente imagen, a la cual nos remitimos para darle paso a la segunda explicación. La segunda explicación, porque al programa anterior, al que quiere la primera, ahí está la entrada. Páseme la siguiente. Entonces, en esta explicación que estamos dando, para que entendamos, habían ejemplos. La 477, ya la 1 quedó plasmada la explicación en el programa número 17, ¿okay? Al final del programa. Hoy arrancamos con el tema número 2, o sea, la explicación número 2 con respecto a esas tradiciones. Y esto es importante que lo vayan masticando porque es a lo que se refería Jesús. Pásenme la siguiente. Jesús se refirió a la ley del Corbán en Marcos 7:11. Más de uno dirá, ¿y de qué se trata la ley del Corbán? Bueno, eso es lo que les vamos a explicar, que era un acontecimiento que ellos tenían como parte de esas leyes. Pásenme la imagen. Veamos la cita bíblica. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Entonces, vamos a desgranar este versículo, porque no es entendible o no es muy comprensible para los que no llevan una trazabilidad de la época. Páseme a la página. ¿Qué era el Corbán? Bueno, era una tradición. Y esto está por ahí en pantalla para que leyendo puedan ir entendiendo. Corbán era una tradición que permitía declarar bienes como dedicados a Dios, aunque en realidad era una excusa para no ayudar a los padres ancianos. En eso se basaban ellos. Es una excusa. Por eso Dios les decía, bien invalidáis el mandamiento. Por eso es que Dios les reclamó, obedecen más los mandamientos de los hombres que los mandamientos de Dios. No hay excusa para que en aquella época, si estaba Jesús, imagínense, para ayudar a los padres, menos en esta época. Si un padre, una madre, están en una situación que definitivamente usted, si no le da la cobija, pues todo es entendible, pero siempre hay que tener una previsión si fuera que no pueden. Es obligado, es una enseñanza. Así se lo señaló Jesús. Páseme la imagen. Así anulan el mandamiento. Honra a tu padre
y a tu madre. ¿Y dónde está eso? En los 10 mandamientos. No honraban a los papás. ¿Y qué hacían? Pues como dice ahí mismo en Marcos 7:9, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. No querían hacer caso de obediencia y todo lo daban al Corbán. Y entonces en el Corbán, ¿qué es lo que hacían? Pues definitivamente se escudaban. Por eso decía ahí, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. No tengo nada, todo se lo di a Dios. Entonces, eso no puede suceder. A la inversa, puede suceder que un papá todo se lo deja a Dios y no le deja nada a los hijos. Puede suceder. ¿Por qué? Porque el papá les dio la educación, les dio la formación, les dio vida. Bueno, y él quiere dejar el resto a la obra, pues no cae ningún error. Si les puede dejar algo, pues no está mal. Tampoco si quiere dejarles un poco, no hay nada. Y si también les quiere dejar todo, tampoco hay problema. Siempre yo digo que ustedes deben de defender que una parte la deben de compartir la herencia con su iglesia para la obra del crecimiento de la obra de Dios. No se excusen que es que son unos ladrones. No se excusen con una realidad de que podría ser muy posible en su iglesia y que por eso usted no quiere dar. Y se excusa usted ahí. Y ese es el error que ustedes de alguna otra manera están tomando para escudarse en eso. Páseme a la siguiente. Entonces, todo esto ¿dónde me lleva? A ir haciendo camino a que es una blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Páseme la página. Entonces, de aquí pasamos al siguiente capítulo, el número 3, para que veamos en el siguiente las reglas absurdas para el sábado. Eso es lo que vamos a estudiar. Páseme la página. Ellos dentro de la, digamos, coyuntura que tenían sus normas. Páseme la página, veamos de qué se trata. El sábado fue hecho para el hombre, no para oprimirlo, pero ellos añadieron 39 categorías de trabajos prohibidos el sábado. Esto es una de las situaciones que Dios les acusaba. O sea, exageraron la situación. Por eso el Señor Jesús vino a educarlos con su testimonio. Y que ese testimonio hoy, los del último tiempo, tenemos que darle más valor. Porque Él, sobre lo que está pasando hoy, ya se manifestó, ya se pronunció. Y eso es lo que la gente tal vez no quiere entender porque no lee la Biblia. Por eso la iglesia no les enseña Biblia. Ustedes van a un templo católico y se les va 1 hora en ritos y ceremonias. Un poquito, un bocadito de verdad de 5 o 10 minutos cuando tocan el Santo Evangelio y de historia. Nada de profecía, nada de la verdad con los mandamientos de Dios, nada que los pueda afectar, porque si no, pues se estarían contradiciendo. Páseme la página. Entonces, vemos que añadieron categorías dentro de su enseñanza. ¿Qué enseñaban? No caminar más de cierta distancia, no voy a nombrar todas, pero un bocado. No encender fuegos, ellos no pueden todavía en la práctica. No cargar una camilla, por eso es que al ciego Jesús le dijo, ve, toma tu lecho y anda. ¿Y qué hicieron los fariseos? Lejos de alegrarse por el enfermo, el hombre de la mano seca, el hombre de la mano enferma, el hombre que estaba ciego desde nacimiento, lejos de alegrarse, lo cuestionaban de que cómo es que lo habían curado en sábado, porque era prohibido agarrar el lecho y caminar. Y Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Y a la hora de los balazos, en ningún momento se sintieron contentos. Estaban viendo a ver cómo hacían para culpar a Jesús de que había cometido un error, porque los estaba ofendiendo. ¿Por qué los estaba ofendiendo el mismo Jesús? Porque nada de esto había que incluirlo como parte de carga. Carga a la hora de oprimir la verdad del santo sábado. Porque se inventaron cosas que a las prohibirlas, de hacerlas, estaban cargando el sábado. No cargar una camilla, no sanar a nadie salvo que estuviera muriendo. Es para ellos era una vergüenza. Y de ahí ellos tenían esta condición de choque con Jesús. No llevar una capa si llovía, porque sería cargar peso. No caminar más de 1 kilómetro. Si el templo quedaba más de 1 kilómetro, no puedo caminar porque está muy largo y es pecado caminar más. Y eso es a lo que pusieron al pobre pecador en la época, a los mismos feligreses a llevar. Y Jesús vino a liberarlos.
Jesús, por eso es que la cruz rompe con los ritos, rompe con las ceremonias y solo deja la ley moral. Ley moral que está vigente, ley moral que en ningún momento algún trozo de los 10 mandamientos fue eliminado, para nada. Dios en su gran amor tomó la palabra y la predicó, la enseñó, la actualizó, los redarguyó, les enseñó y les señaló sus errores. ¿Hicieron caso? No, lo único que se ganó fue el odio. Por eso es que yo entiendo muy claro que lo que es la feligresía católica me tenga entre ojos, porque le estoy viviendo la misma escena de Jesús, estoy viviendo la misma aberración, y la misma iglesia evangélica está empezando a sentir el escozor. ¿Por qué? Porque no les gusta que les digan la iglesia que es hija de la ramera, cuando es bíblico el concepto de la parte divina, que significa y compara con una verdad que ha sido torcida, que no ha sido vivida y que está siendo enseñada de una manera malévola, mal. Esas son las reclamaciones bíblicas. Por eso es que yo estoy bajo esta dinámica, pero porque lo dice la Biblia, que es el mensaje verdadero para hoy y que la única que lo predica sí es la iglesia adventista, porque todo este tema comprende el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje de Apocalipsis. De Apocalipsis habla de 3 ángeles que van a dar el último pregón al planeta Tierra. ¿Y quiénes son los ángeles? La iglesia adventista. Ahí estamos todos en esa sombrilla, comulgando con este mensaje y llevándolo a todas luces como se pueda. Aquí, a los poquitos que quieren hacer caso. Hay gente, no crean, hay gente que está muy interesada en hacer caso. En otros han cambiado, otros están empezando a entender, y así como está ese ciego, está el pueblo católico, está el pueblo evangélico, está el mundo, y no entienden que les han ocultado la palabra. Y esa es la luz que tienen que ver, esa es la oscuridad y esa es la cegazón que tienen todos los que están viendo el programa con un corazón enojado, con un corazón totalmente opuesto a poder querer entender. Si no dicen qué barbaridad, qué espíritu de odio, qué fariseos, todas esas acusaciones me las extienden, pero me alienta otras que me dan, siga adelante, es Dios el que nos está enseñando en su palabra, gracias por sacar el rato, excelente, yo ya dejé esto, yo estoy avanzando, ya estoy yendo a la iglesia adventista. Vean, hay unas feas, pero hay otras que son las que ponen, digámoslo así, el agradecimiento y digamos el aliento, para decir, bueno, el Señor está generando, está produciendo. Páseme la página. Entonces, cuando les decía, como se vio en el video ahorita, levanta tu lecho y anda, ahí está la historia en Juan 5, 1 al 13. Páseme la imagen. Entonces, dentro de la siguiente imagen encontramos que Jesús en Mateo 12 fue claro. Él lo evidenció. Él dijo, Jesús los enfrentó directo diciendo, vea un momento, es lícito hacer el bien en sábado. ¿Cuál es el problema? Pero bueno, ellos le buscaron las 4 patas al gato hasta buscarlas y encontrarlas. Páseme la cita bíblica. Veamos cómo lo dijo Jesús en su forma más directa. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. De manera que es lícito hacer bien en sábado. Veámoslo aquí, que definitivamente Jesús a la hora de manifestarse dejó una conclusión, dejó una observación. Se vale, es efectivo, es lícito, hagámoslo. Páseme la página. Y todo esto, ¿a dónde nos está llevando? A que mucha gente que les diga o que están viviendo este mensaje y no lo hacen así, están viviendo contra la palabra de Dios y están blasfemando por no actualizarse, por no revisar, por no preguntar. Pero pregúntenle al que sabe. A Dios, a través de su Santo Espíritu, Él les va a dar esa iluminación, esa inspiración para entender. Por eso la promesa del libro de Santiago 1:5, clama a mí, yo te responderé. Y dice el Señor en una de las promesas de Santiago 1:5, y el que tiene falta de sabiduría, pídala y se le será dada en abundancia y sin reproche.
sea que no va a haber excusa. Dios te va a hacer entendido. Dios te va a hacer entender de verdad estos misterios. Y eso significa que se va a quitar el velo de la vista y del corazón para entender la palabra. Vamos a pedirle a producción que nos haga la pausa comercial y ya regreso con ustedes. Puse una lengua de suegra en mi cuarto por 7 días y no creerás lo que pasó. Un médico chino de 100 años aconseja poner esta planta en el dormitorio. Dio 6 razones y te las voy a contar ahora. Te adelanto que la 6ª razón es sorprendente y dará mucho que hablar. Estoy seguro de ello. Así que quédate hasta el final. Primero, según la NASA, la planta serpiente es de las que más purifica el aire en casa. Segundo, produce oxígeno de noche, ayudándote a dormir mejor. De día absorbe aire viciado con componentes poco saludables y de noche lo purifica. Tercero, elimina toxinas y contaminantes, siendo muy buena contra alergias. Tu dormitorio estará limpio y libre de impurezas día y noche. Cuarto, es una planta súper fácil de cuidar, se adapta a distintas luces y no necesita mucha agua. De Sudáfrica, aguanta climas secos y calientes, resistiendo sin agua, no necesita luz directa, puede estar en zonas poco iluminadas. El dormitorio, baño y sala son excelentes opciones. Quinto, es genial para decorar tu casa. ¿Qué otras razones podría haber? ¿Tu piel ha perdido su vitalidad? ¿La irritación y el daño se han vuelto parte de tu día a día? Templario del Bosque, la crema natural que cuida tu piel con el poder de las plantas medicinales de Costa Rica. Cadillo de perro, el tilo criollo, el carpintero y la flor blanca son algunas de las combinaciones perfectas para restaurar y sanar tu piel. Templario del Bosque, lo natural que tu piel necesita. Obtenga la suya con Ricardo Salazar al 8884-9089. 8884-9089. Templarios del Bosque, la crema para sanar la piel dañada. Muy bien, volvemos con ustedes. Continuamos con el tema blasfemia contra el Espíritu Santo. Y vamos a pasar a la siguiente, que es el punto número 4 en esta trazabilidad de observancias que los, digámoslo así, fariseos daban más importancia. Pasemos a la siguiente. Entonces, en el punto número 4 encontramos los ayunos. Ellos hacían ayunos ostentosos. Páseme a la imagen. Y eso lo encontramos en Mateo 6:16. Pero para poder entenderlo, vámonos a la Biblia. Páseme a la siguiente. Mateo 6:16 dice: cuando ayunéis, no os hagáis los decaídos, como los hipócritas, que descuiden su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Para entender este versículo tenemos que quedar claros de que eso es un acontecimiento que para la época esto era la costumbre. Sin embargo, les receto Isaías 58. Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que ellos buscaban en este propósito? Ayunaban para ser vistos en días fijos que no mandó Dios. Dios quiere ese ayuno del corazón, humillación, arrepentimiento, compasión. ¿Dónde lo puedo comprender? En todo Isaías 58. Yo no lo voy a ver todo, pero les voy a dar un mordisquito. Pasemos a la página.
porque en Isaías 58 todo es sobre el verdadero ayuno. Sin embargo, vamos a darle una trazabilidad desde el principio para ir masticando qué es lo que Dios quiere darnos en su palabra. Pasemos a la página. Y dice Isaías 58, proclama a voz en cuello. Nótese que ya la Biblia, desde Isaías, hace un llamado a que la luz del evangelio sea extensivo, el mensaje, sea anunciado y que se haga la bulla, porque voz en cuello es lo que yo estoy haciendo. Y dice, no te contengas, alza tu voz como corneta. Entonces, casi que yo lo hago literal. Hoy por hoy ese es el llamado de Dios, que el mensaje de la palabra, sobre todo un versículo, un capítulo tan enriquecedor como lo es Isaías 58, completo, les va a traer mucha bendición a ustedes. Yo quise haberlo pasado todo, pero en realidad por la trazabilidad y el tiempo no lo voy a hacer. Pasemos a la siguiente. ¿Qué dice Dios en su palabra? Bueno, ahí mismo decía que hay que denunciar ante el pueblo su transgresión y la casa de Jacob su pecado, en el versículo anterior. Eso no solo leí. Sin embargo, denunciar a mi pueblo su transgresión es avisarles que no están viviendo los mandamientos. Avisarle a su pueblo la transgresión es que lo que se tiene que respetar es esto sí y esto no, que es lo que yo hago normalmente y se los documento. Y lo importante es que ahí señala a la casa de Jacob su pecado, o sea que hay que avisarle a la gente que sí, que no. Hoy por hoy nos han enredado con lo que es el tema de qué es pecado. Y dice en Isaías 58:2, pero ellos me consultan cada día y les agrada saber mis caminos, como que si fuese gente que hubieran obrado con justicia y que no hubiese dejado el juicio de Dios, de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Todo esto en realidad es como contradictorio porque le están pidiendo, aquí se supone que es el pueblo que lo consultan a día para entender el camino y Dios le dice ahí mismo en la cara con este profeta como que si fuera gente que hubiera obrado bien, no obraron con justicia. Quiere decir que si no obraron con justicia es injustos que hicieron. Y dice dejando el juicio de su Dios, o sea, no les importó que si Dios dijo, usted hace esto y le va a pasar esto, no me importa. Dejando el juicio de Dios. Y más bien al final cierra diciendo, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Pero si no se están acercando de una manera como la piden, obediencia. Veamos el 3, Isaías 58:3. Pasemos a la siguiente. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Vean que Dios lo plantea en la conversación que se asume él tiene con el pueblo y en forma de pregunta. ¿Por qué ayunamos y no hiciste caso? Como que si en verdad se hubieran hecho un ayuno. Muy probablemente se abstuvieron de alimentos y no en la condición como Dios lo pide. Vean ahí en amarillo. Nuevamente otra pregunta. ¿Por qué afligimos nuestras almas y no te distes por aludido? Ellos sintieron el ácido, no fue que de más que vieron que ayunaron y Dios no los hizo ninguna atención, no les dio respuesta. Ayunar para la época es entendido como una aflicción. Ellos se afligieron y ¿qué dicen ellos mismos? Se dio por aludido. Véanlo ahí subrayado. He aquí que en el día de vuestro ayuno lográis vuestro deseo y explotáis a todos vuestros trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que para la época ellos hacían esto y no dejaban de hacer lo otro. Mantenían un estatus de trabajo y más bien de acoso, porque nunca fueron así como patrones muy buena gente, ni han sido, siempre son a los judíos. Por eso es que el dicho hoy, y usted parece un judío. Hasta hoy ese es como un eslogan de burla, de bullying. Pasemos a la siguiente, el 4. ¿Qué dice Dios? He aquí que vuestros ayunos son ocasión de contiendas. Yo que trabajo en medicina natural, pasa algo curioso. Cuando una persona quiere hacer un ayuno para poderse limpiar espiritualmente el carácter, si no se pone a orar cada hora, Dios bendice este ayuno, Dios perdóname mis pecados, Dios quiero que tengas misericordia de mí, cada hora no ayuna haciendo oración, esa persona ayuna en seco, como algo más, como por solo limpiar el cuerpo, esa persona termina con un estado de ánimo irritable. Curioso, ¿ah?
Por eso dice, he aquí que vuestros ayunos son ocasión de contiendas. Le pasa al que ayuna y no ora. Y de riñas se ponen en un pleito para herir con el puño de perversidad. No podéis seguir ayunando como ahora, con el objeto de hacer oír vuestra voz en lo alto. Entonces, tenemos que entender que hay que hacerlo con un corazón contrito y humillado. Páseme la página. Porque en Isaías 58:5 Dios nos va aclarando y dice la pregunta, ¿es este el ayuno que yo escogí? ¿Solo un día en que el hombre se aflige a sí mismo? Otra pregunta, ¿acaso el doblar la cabeza como junco y el acostarse sobre cilicio y ceniza es lo que llamáis ayuno de día agradable para Jehová? Es una acusación, una observación, un reclamo que les hace Dios. Páseme a la siguiente. ¿Qué dice el 58:6? Y Dios les da ahí la enseñanza. ¿Cómo es que Él quiere el ayuno? No consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de la impiedad. O sea, que usted tiene un problema con alguien, perdón. Si usted tiene una diferencia con algo o alguien, no le haga tanta importancia. Eso es desatar las ligaduras de la impiedad. En soltar las ataduras del yugo. En dejar libres a los quebrantados. Y en romper todo yugo, toda atadura. Si usted está en una condición que no lo deja salir con Dios, rompa con eso. Usted está en esta luz hoy, conoce que la idolatría, conoce que la adoración es el día equivocado. Ya sabe que el domingo es una adoración directa el domingo al sol. Y usted ya no puede involucrarse en adoraciones paganas. Y eso es una adoración pagana, adorar el domingo. Y lo esconden, lo visten bajo la normativa de que Cristo resucita el domingo, pero en realidad lo que se quiere es darle pleitesía al sol. Y eso es muy importante que lo entendamos y lo abracemos, porque hoy por hoy Dios no se mete con esas cosas. Y acá está dejando la ilustración del perdón. Páseme la página. Y donde Dios va enseñándonos en la siguiente página lo que quiere decir todo esto de desatar las ligaduras de la impiedad. Que dice, en la impiedad, vida sin temor ni respeto por Dios. Eso es ser una persona que no tiene piedad. Cuando Dios dice que usted desate esa ligadura, es de que usted se ponga en una condición de temor. Los 10 mandamientos, voy a tratar de obedecerlos. No puedo, le pido a Dios, Señor, no puedo, pero te pido que seas tú en mí. Y el proceso, por haber arrancado, usted se va limpiando. Dice, las ligaduras representan hábitos. Y ahí cuando usted dice Dios que desate las ligaduras de impiedad y nos dice que esas ligaduras son hábitos, vicios, actitudes que esclavizan al alma. ¿Qué quiere decir eso? De que si usted está metido en droga, rompa con la droga, rompa el hábito de la mentira, del pegarle a la mujer, de actitudes que hacen daño, hábitos en dieta y hábitos en actitud. Buscamos de Dios más. Dice, el ayuno verdadero empieza por romper lo que me une al pecado. Entonces, ¿cómo yo voy a entender qué es pecado si no abro la Biblia? Primera Pedro me dice, pecado es no vivir la ley, no obedecer la ley de Dios, que son los 10 mandamientos de Éxodo. Ahí cuando usted se abre, va a empezar el verdadero nacimiento, va a nacer de nuevo, puede empezar a decir, voy a hacer mi trámite. Por eso dice ahí al final con el check-in en verde, si no dejo el pecado, mi ayuno es en vano. Usted está en pecado de adulterio, está en fornicación, está en robo, está en alguna actitud que lo desacredita espiritualmente. Páseme la página. Quiere decir que usted está haciendo las cosas en vano. Se droga, fuma cigarro. Cigarro, ¿para quién es un secreto? ¿Dónde ha visto usted un cristiano fumando o tomando cerveza o alcohol? Incluso un mundano se asusta. Los únicos que practican eso y se dicen cristianos son los católicos. Usted va a una cantina y pregunta, ¿cuáles son católicos? Y por lo menos la mitad le levanta la mano. Somos católicos, estamos tomando, porque nos han enseñado que no pasa nada. Usted va a una iglesia evangélica y cualquiera que sabe que toma alcohol o fuma lo desfraternizan. Y si es adventista, con más razón, porque los únicos que predicamos cuidar el templo del espíritu, que es el cuerpo, es el adventismo. Y un adventista
tiene más clara la razón de que no debo comer cosas malas, comida chatarra, no debo comer carnes, no debo comer frituras, no debo comer cerdo, nada. Pero porque lo tenemos más claros. Por eso es que, dependiendo de donde usted se meta a preguntar, va a entender qué significa, cómo lo cataboliza, cómo lo metaboliza esas ligaduras, que son hábitos, vicios, actitudes que esclavizan el alma. Páseme la página. Ahora, en soltar las ataduras del yugo, Dios nos hace una observación. El yugo era símbolo de esclavitud o imposición. Entonces, acá ese yugo es el que usted solito se va poniendo sus malas costumbres. Dios no quiere que ayunen mientras oprimís a otros con control, con juicio o manipulación. Y eso pasa con los esposos que andan manipulando a su esposa, a sus hijos, o a la esposa al esposo, y se empieza a perder el respeto, y eso se convierte de una luna de miel a una luna en el infierno. Y cambió. Y ya el hombre ya no es novio y ya lo ve todo. Antes no veía nada. Uno de los dos empieza a sacar la espina. Por eso Dios dice, ahí está en el punto verde, el ayuno verdadero te lleva a soltar lo que oprime a otros. Entonces, dentro de esa opresión, no solo está mi relación personal, que puede ser opresiva, también hay deudas injustas. Si usted es un prestamista y hace mucho cobro extraoficial, usted está haciendo cobro injusto y la pobre gente está en deudas injustas. Cargas emocionales que la gente no puede por qué tener que llevar y cargarlas. Las leyes humanas que se han vuelto cada día en contra del prójimo y en favor de la élite o de la mafia administrativa, la manada de filibusteros, caso de Costa Rica, donde el filibusterismo es adrede por todos los partidos políticos. Todos son filibusteros. No hay alguno que quiera buscar el bien de la patria, solo como enriquecer a su prójimo en el del grupo y ellos como tales. Así está caminando el mundo y Costa Rica no es una excepción siendo un país tan chiquitillo. Hoy por hoy hay mucha injusticia en las leyes humanas y sobre todo la manipulación espiritual. La Iglesia Católica hace una gran manipulación haciéndoles creer que está bien todo. Venga, confiénsense conmigo, aquí les pongo un sacerdote. Vengan, hagan estas costumbres y ya vimos que la forma de ver Dios las cosas no son así. Páseme la página. Hay que romper con todas estas, digámoslo así, conexiones que usted y yo tengamos. Tenemos que buscar de Dios. Si no buscamos de Dios a través de la Biblia y creemos que el hombre nos está educando bien, podemos ser sinceros, pero estamos equivocados. Páseme la página. Cuando dice la palabra de Dios que hay que dejar libres a los quebrantados, dice que el corazón del verdadero ayuno es la misericordia. Y la misericordia, si no hay amor, ¿cuál misericordia? No es solo ayunar pan, es compartir el pan. No es parecer santo, no. Tiene cara de bueno, cara de buena. Ahora que se le note, vaya bueno, vaya él de comer, de sanar, de ayudar al que necesita, de sanar al herido. Ese herido tal vez no está físicamente, sino emocionalmente. Ese herido muy probablemente es mentalmente que está herido. Esa es la categoría de sanación, donde yo me tengo que, si quiero parecer bueno, haga cosas, no solo aparente ser bueno, también hace cosas buenas. Jesús lo demostró ¿cómo? Él sanó enfermos y liberó cautivos cuando el día que menos le aplaudían los judíos por sus rudimentos. Él iba un sábado a liberar a los poseídos, a sanar a los ciegos, a los enfermos. ¿Y qué sucedía con la élite de la época religiosa? Lo juzgaban. Tanto así que lo crucificaron. Tanto así que lograron su objetivo. Pero él ya sabía que esto iba a pasar. Páseme la página. Hoy lo importante es que hay un tema muy lindo que hay que trazar. Algún día esto se los presento en la trazabilidad de la sanidad divina, que es donde lo voy a presentar. Cómo nacer de nuevo. Cómo recibir a Jesús en mi corazón. Cómo no despreciar el nacimiento nuevo. Pero todo lo que aquí se les está dando permite ese nuevo nacimiento, porque ustedes se van a ir poniendo en la obediencia
de lo que Dios quiere. Se van a ir poniendo en la obediencia de lo que Dios espera de ustedes. Pero si ustedes hoy ven el programa y no se interesan por seguir nada de las verdades que aquí se dicen y ponerlas en práctica, créanmelo, y ustedes lo único que van a tener es un triste panorama de expectación del juicio. Eso es lo que les espera. Por eso Dios hace el llamado que rompamos con todo yugo. Y eso, si yo rompo con todo yugo, en realidad no es tanto el alivio que usted va a sentir al soltar el yugo, sino es que usted va a haber destruido ese yugo por completo. Y así usted va a empezar a arrancar de raíz todos estos males que Dios quiere, como la adicción, como el legalismo, como la tristeza. Ojalá tristeza sencilla. Hay gente que tiene tristeza crónica, culpa, mucha culpa, porque no hice esto, no hice lo otro, o por culpa de fulano estoy como estoy. Eso en realidad es romper, destruir el yugo, y eso es lo que Dios quiere, que usted lo arranque de raíz. No que tolere el mal. Así es así, él es así se va a morir. No, rompa usted, o así soy yo, así voy a morir. Rompa de raíz y va a ver que Dios va a ver cómo Él le ayuda a que usted, si le pide la ayuda a Dios y le dice, Señor, quiero romper el yugo, pero no sé cómo. Quiero romper el yugo, pero no sé cómo hacerlo. Ayúdame. Él le va a dar el expertise, Él le va a dar la ayuda, Él lo va a sacar adelante. Lo bonito es eso, que Dios quiere. El problema es que usted sea valiente y se lo diga, sea valiente y se lo pida, sea valiente y se proponga. Ese es el punto, es que esa valentía lleva su costo. Vamos a pedirle a producción que nos pase la pauta y ya regreso con todos ustedes. Las gotas oftalmológicas Binitin son de gran beneficio para la salud. Apple Nature BN presenta los testimonios de las gotas Binitin. ¿Cómo le va? Le habla Carlos Ramírez. Usted me había recomendado y había escuchado el producto de las gotitas para los ojos, el Binitin. Yo soy una persona que desde los 15 años utilizo anteojos porque he padecido miopía y astigmatismo. Actualmente tengo 47 años y por mi tipo de trabajo, que paso prácticamente las 8 horas del día frente a un computador, la vista constantemente, tengo ciertas infecciones, se me hace como tipos de conjuntivitis, como tipos de lagañitas que llama uno y le amanece el ojito a veces cerrado, y prácticamente los tratamientos y las gotas normales, convencionales de ahí son bastante caras, muy caras. Desde que usted me recomendó las gotitas, prácticamente las he usado y el efecto ha sido pero fenomenal. Me refrescan la vista, me mantienen el ojo claro, blanco, ya lo rojo, normalmente que ya después del mediodía en la tarde pues se me irritaba mucho, se me mantienen frescos, ese dolor, esa presión de los ojos ha disminuido. Entonces realmente es un producto que por lo menos a mí no personal me ha beneficiado muchísimo. El Binitin veo que tiene en su composición, tiene manzanilla, tiene algunos otros productos naturales que creo que esa es la razón y el secreto del buen funcionamiento. Entonces para todas las personas que padecen de los ojitos, pues me parece que la recomendación suya, don Manuel, es excelente y pueden hacer la prueba. En realidad es un producto natural que no le va a crear o generar ninguna afectación adicional. Muchas bendiciones y les deseo los mayores éxitos a usted y a toda su familia. Gracias. Apple Nature BN presentó los testimonios de las gotas Binitin. Recomiéndelas usted también y permita que más personas mejoren su salud. Ojos cansados, cataratas, glaucoma, problema en la retina, conjuntivitis, irritación o terillón. Si presenta alguno de estos síntomas, le recomendamos las gotas oftalmológicas Binitin, que proporcionan alivio rápido al dolor, inflamación o secreción. Servicio express en todo el país con Ricardo Salazar al 8884-9089. 8884-9089 con Ricardo Salazar. ¿Buscas mejorar tu salud de manera natural? En Macrobiótica Marilyn te acompañamos en el camino hacia una vida más sana y equilibrada. Te ofrecemos asesoría personalizada en productos naturales, suplementos, tés, esencias, superalimentos y mucho más.
Estamos en Coronado Centro, contiguo a Importadora Monge. Nuestro WhatsApp 5730-3030, 5730-3030. Estamos para ayudarte. Macrobiótica Marilyn, tu salud naturalmente. ¿Tu piel ha perdido su vitalidad? ¿La irritación y el daño se han vuelto parte de tu día a día? Templario del Bosque, la crema natural que cuida tu piel con el poder de las plantas medicinales de Costa Rica. Cadillo de perro, el tilo criollo, el carpintero y la flor blanca son algunas de las combinaciones perfectas para restaurar y sanar tu piel. Templario del Bosque, lo natural que tu piel necesita. Obtenga la suya con Ricardo Salazar al 8884-9089. 8884-9089. Templarios del Bosque, la crema para sanar la piel dañada. Muy bien, continuamos. Tema 19, tema blasfemia contra el Espíritu Santo. Estamos haciendo un aprendizaje de la rascada completa de todo lo que es el libro sagrado, la palabra de Dios, la Biblia, para entender desde la perspectiva divina cómo caigo yo en ese proceso, en ese problema, en ese error, en ese horror, que es donde tal vez el mensaje correcto es no caer. Pasemos a la siguiente. Entonces, para romper todo yugo, les estaba explicando definitivamente que tenemos que caer en el alivio de la carga del yugo de una manera total y completa, destruyendo lo que sea que me conecte con todo lo que pueda caer en adicción. Incluso el legalismo es una manera en la que yo puedo, sin darme cuenta, en caer. Si no lo dice la Biblia, no lo crea. Es así. ¿Usted no quiere legalismo? No crea nada de que le digan si no está en la Biblia. De lo contrario, usted cae en legalismo. Páseme a la página. Y a veces esto pasa mucho de una manera figurada con los niños, ¿verdad? La cuestión de la tristeza, la cuestión de la depresión, la misma culpa, aunque nosotros a veces pensamos que solo los niños, no. El adulto también cae en este tipo de acciones. Páseme a la página. Hoy, dentro del tema del ayuno, muchas personas caen en el ayuno esperando un favor divino, esperando el milagro físico por la salud o porque hay dinero que no tiene, necesita pagar la casa, deudas, en fin, hay detalles. Otros hacen el ayuno porque andan buscando o fama o porque de verdad tienen temor de Dios. Pero Dios dice, yo no quiero tu ayuno si no estás dispuesto a cambiar tu vida y tu trato con los demás. ¿Y cómo es con los demás? Grosero. ¿Cómo es con los demás? La verdad, como decía una abuela que tenía yo, no sea tan chancho, decía. No seas tan chancho con esa persona. ¿Qué quería decir? Grosera, ingrata. Tal vez no le decía palabras vulgares porque eran muy educados, pero tenía una manera muy grosera a la hora de hacer toda la proyección de enseñanza. Todo era muy grosero. Entonces acá eso se confunde cuando se dice la verdad. Hay gente que les gusta hablar feo, pero muy feo, y no son vulgares. Entonces ahí es donde tal vez ese tipo de condición y situación hay que corregirla. El verdadero ayuno es dejar de oprimir, dejar de llevar la persona hacia un estado donde usted no la perdona, no, que se libere de todas las condiciones. Eso es el verdadero ayuno. Entonces usted dice, yo estoy ayunando, estoy cambiando. Páseme la página, yo estoy ayunando, estoy perdonando. Y si yo perdono, la persona sana. Sano yo, porque resulta que la otra persona me hizo un daño y el que está atado soy yo. El primero que gana en perdonar soy yo. Me libero. Allá la otra persona que no me quiso aceptar el perdón o se lo di y me lo aceptó entre dientes. Yo soy el primero que pierde. Pero ¿cómo, Rodolfo? Si ella fue la que le hizo el daño a usted. Sí, pero en el perdón cristiano, si a mí me pegan, tras de eso tengo que ir a pedir perdón por la bofetada, por la robada o por la mentira que dijeron de mí. Ya, al final yo me sano.
y el que queda atado es el otro. Páseme la página. Entonces, todo esto es importante porque no solo al perdonar yo sano. No, si yo perdono también voy a tener una recompensa personal, ya no me está quitando paz, ya aquello que yo tenía con la otra persona, estoy sin atadura, mi salud va a estar mejor, pero mientras yo esté con esa, como dicen, sangre en el ojo, no voy a estar bien, no sané. Después se me hace un problema de una gastritis, después se me hace un problema en las rodillas, luego se me hace un problema en los pulmones, luego se me hace un problema en ya sea Dios no lo quiera, en un órgano importante, comprometiéndome la vida, y se hace un cáncer. Entonces, los sentimientos es muchas veces una situación del espíritu. Y después, como el cuerpo no habla, entonces el cuerpo tiene que gritar lo que la boca calla. Por eso es que mejor yo te perdono y no pasa nada y rogarle al cielo, Padre, dame un corazón perdonador, porque yo no tengo la capacidad. Páseme la página. Entonces, ¿Dios qué quiere? Si usted quiere ayunar, como lo hacían los judíos, que estamos haciendo dos aprendizajes, el aprendizaje como lo hacían ellos y también el aprendizaje como lo tenemos que hacer nosotros. Y lo más importante es la enseñanza bíblica. En vano ayunáis si no liberas. En vano oras si no rompes el yugo. Entonces, tanta gente está atada a esta situación que así la estuvieron ellos atados. Y el cáncer no es más por menos que hasta aquí ha llegado, a la organización que sea. Entonces, resumamos, páseme la página, empecemos a analizar estos puntos por orden de importancia, porque lo que hemos visto es un bagaje de información que vale la pena reubicar. Páseme la página. Entonces, punto 1, el punto verde, el ayuno verdadero, ¿qué hace? Rompe cadenas internas, que son las ligaduras de impiedad. Volvámonos amorosos, misericordiosos y perdonadores. Punto rojo, también corta las cadenas externas, como es el yugo y la opresión sobre otras personas. A veces es que yo estoy atado a la circunstancia porque el esposo es muy ingrato, muy canalla. O el hijo, al rato me salió un hijo fuera del orden. O al rato es el trabajo. Perdone y corte. Y si no le sirve el trabajo, búsquese otro y cambie. Pero rompa la cadena. Morado, es un acto de liberación práctica, no solo espiritual. A la ley, al testimonio. Tengo que hacerlo. El azul, a Dios le importa más la obediencia que la apariencia. De eso usted no se preocupe porque lo vean. Usted preocúpese por ir. Si usted quiere ir a la iglesia es porque usted quiere ir. Si usted quiere abrazar los 10 mandamientos verdaderos es porque usted los quiere abrazar, porque está convencida que es el Espíritu Santo que la convence. Yo no me puedo echar ese honor. Yo lo único que hago es hacer la explicación y la exposición, pero del oído al corazón es trabajo privado, trabajo santo del Espíritu Santo a quien le abre el corazón. Si ustedes no abren el corazón, quedan con todas estas cadenas de ataduras, de ligaduras, de yugos encima, porque ustedes no abren su corazón. Y el último punto, el amarillo, el que quiere ver milagros debe primero romper el yugo del pecado y la injusticia. Así que si usted está atado a una circunstancia, está atado a un vicio, páseme la página, está atado a una situación de rencor, rompa por todo lado, porque entonces no van a haber milagros, no va a sanar, no va a haber recompensa. Eso es importante. No, yo no voy a hacer eso, la verdad es que esto tengo que estudiarlo y todo. No, está bien, tiene tiempo para estudiarlo, pásenme la página. Pero si usted lo sigue rechazando entre toda la trazabilidad de programas que se están dando, cae en esto. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto es como un juego de boxeo. Y viene por round, primer round, pero aquí ya vamos por el 18 y usted no ha cedido. Y 18 y de esta serie. Esta serie, no sé hasta dónde llegue, pero es una serie. ¿Y cuántas series no han pasado aquí por Salud en Casa por parte nuestra para darles a ustedes algo de alimento espiritual? Creo que bastantes. Y más de uno sigue rechazando. Sigue rechazando, sí. Blasfemia contra el Espíritu Santo. No es un tema que yo los quiera molestar. Páseme la página. Es la palabra de Dios la que los quiere molestar, porque los quiere sanar, porque los quiere rescatar, porque los quiere ser de su grey.
Pasemos al punto 5, que dice la siguiente, y dice, mandamiento sobre juramento, Mateo 23, 16 y 22. ¿Qué decía? Si juras por el templo, no pasa nada, pero si juras por el oro del templo, estás obligado. A esto Jesús les llamó guías de ciegos. ¿Y esto por qué es tan grave? Pasemos a la página, ahí encontramos la información. Porque esto es, dice ahí, ¿por qué esto es tan grave? Porque en lugar de apuntar al carácter santo de Dios, vemos sus reglas. Ellos alimentaban el orgullo porque eran sus reglas. Anulaban la compasión, falsificaban la obediencia y alejaban al pueblo de la verdad. Esto en el tiempo antiguo, que se note. Y hoy, en la Babilonia moderna, páseme la página. Hoy por hoy, Jesús, sabemos que en el tiempo antiguo Él los encaró. Él les dijo las cosas de frente, pero ellos no, ellos siguieron alimentando su orgullo, ellos siguieron esa condición que anulaban la compasión. ¿Cómo es posible que Jesús sanó un sábado a un ciego de por toda la vida? Nació ciego, tenía 40 años y pico, y en vez de alegrarse de que ese ciego, que lo más que pudo fue sentir la luz del sol, el viento, el calor, el frío, un beso, un abrazo, fue todo, ahora podía ver las cosas como usted y yo las vemos. Y no se alegraron, no se alegraron, se enojaron. Después, en asuntos de obediencia, eran falsos y al pueblo lo alejaban de la verdad. Hoy, ¿no se les parece, páseme la página, no se les parece curioso que se está repitiendo esa realidad? ¿Ah? Con una organización que enseña mentiras, que enseña otra ley, páseme la página. ¿Qué dice Elena G. de White? Y dice, la escritora, la ley oral fue colocada por encima de la ley de Dios. Las tradiciones humanas eran consideradas más sagradas que los mismos mandamientos. Entonces, ¿a quién le dieron ellos más importancia? A su fe, no a las cosas de Dios. Páseme la página, hagamos una conclusión rápida. Dice, Jesús no vino a abolir la ley de Dios, vino a purificarla del polvo religioso que los hombres le echaron encima, polvo religioso. Él defendió la obediencia verdadera y rechazó la apariencia vacía. Este pueblo, dijo Jesús en Isaías, Dios a través de la profecía, Isaías 29:13, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesús lo dijo en Isaías y lo citó, como dijo Isaías. Páseme la página. Y hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es el todo por todo nuestro? Esto, los 10 mandamientos, que es el decálogo divino al cual el ser humano tiene que abrazar y punto. Lo que abracen fuera de esto, están abrazando fuera del plato las cosas como deben de ser. Familia, el tiempo se fue. Un abrazo y los invito para caminar al tema número 20 de este trazo de blasfemias contra el Espíritu Santo. Muchas gracias. Ojos cansados, cataratas, glaucoma, problema en la retina, conjuntivitis, irritación o terillón. Si presenta alguno de estos síntomas, le recomendamos las gotas oftalmológicas Bynetine, que proporcionan alivio rápido al dolor, inflamación o secreción. Servicio express en todo el país con Ricardo Salazar al 8884-9089. 8884-9089 con Ricardo Salazar. ¿Tu piel ha perdido su vitalidad? ¿La irritación y el daño se han vuelto parte de tu día a día? Templario del Bosque, la crema natural que cuida tu piel con el poder de las plantas medicinales de Costa Rica. Cadillo de perro, el tilo criollo, el carpintero y la flor blanca son algunas de las combinaciones perfectas para restaurar y sanar tu piel. Templario del Bosque, lo natural que tu piel necesita. Obtenga la suya con Ricardo Salazar al 8884-9089. 8884-9089. Templarios del Bosque, la crema para sanar la piel dañada.